¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos ya con Atlántico Noticias, arrancando hoy un mes de diciembre que va a poner punto final a este año tan complejo. La pandemia lo ha marcado todo, pero parece que con la cercanía de la Navidad, las ofertas, las luces, se ha perdido un poco el miedo a las aglomeraciones. Pues imágenes como estas se han repetido en centros comerciales, en zonas abiertas, en las principales ciudades de España, también aquí en Canarias, y los expertos siguen avisando del riesgo de estas concentraciones pese a las mascarillas. Apelan al sentido común, avisan de que hay que evitar a toda costa que se produzca otra situación crítica en los primeros meses de 2021. Esta misma semana sabremos las normas concretas para las fiestas aquí en España. Pero imágenes como estas se han visto en muchas otras ciudades de Europa. Esto tiene muy preocupados, ya decimos, a las autoridades sanitarias. Miguel. La temida tercera ola de contagios y la proximidad de la Navidad ha obligado a muchos países de la Unión Europea a mantener las duras restricciones hasta después de las fiestas. España decidirá qué recomendaciones realizará en las próximas horas. Con el otoño se disparó la curva de contagios y ahora empieza a estabilizarse y gran parte del continente europeo ha reducido sus cifras diarias. En España, por ejemplo, en los últimos 14 días han caído hasta un 42%. Pues precisamente para parar los contagios la clave está en la vacuna. Ayer fue la de Moderna, hoy Pfizer y BioNTech han solicitado la autorización de la Agencia Europea del Medicamento para comenzar a distribuir sus respectivas vacunas. Por cierto, que Reino Unido podría convertirse en el primer país en empezar a vacunar. ICER. Así es, y de autorizarlo esta semana comenzarían a vacunar contra el COVID a partir del próximo lunes 7 de diciembre con la vacuna comercializada por la compañía Pfizer. El Brexit aún no está consumado del todo, pero como decimos no necesitan la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Por prioridad, primero se inoculará al personal sanitario y después a los trabajadores de las residencias y a las personas mayores de 80 años. Eso en Reino Unido. Aquí en Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres ha dicho que Canarias podría estar administrando las vacunas autorizadas desde el mes de enero. Luego más información en el Telenoticias 1. Y además Canarias insiste en que las PCR se sustituyan en los aeropuertos por los test de antígenos. El coste de los PCR condiciona la llegada de turistas. De momento hay que seguir así. Los pasajeros deben aportar la prueba con resultado negativo 72 horas antes de llegar a España. Hoy vamos a contarles dónde y cómo deben presentar estos test PCR. Y mirando hacia los efectos de la pandemia, también unido a las consecuencias económicas por los huracanes de Centroamérica, ahora la Comisión Económica para América Latina estima que solo en Nicaragua la economía va a sufrir una contracción de hasta el 6%. Y otra imagen que nos llega de Tailandia, cientos de personas protestando de forma pacífica, y lo ven en los exteriores de la base armada del país. En lugar de armas, patitos de goma. Los manifestantes han decidido utilizar juguetes ante las últimas cargas policiales. Y fíjense que hay ola de calor en Australia y los animales buscan cualquier fuente de agua para refrescarse. Este koala se quita el calor como puede con esa agua que sale de unas personas. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. Yo no sé. Pues enseguida vamos con todo, pero el tiempo es noticia aquí en Canarias. Lluvia generosa en la provincia oriental, imágenes que hacía tiempo que no se veían en Lanzarote, agua que ha corrido por los barrancos. Vicky Palma, ¿qué nos espera hoy? ¿Va a seguir lloviendo en este diciembre que arrancamos? Buenas tardes, Marta. Lo ha estado haciendo durante la mañana, lo hace en estos momentos en distintas zonas del archipiélago. Y bueno, esa borrasca Clemen es la que condiciona el tiempo en las islas y no solo lo condicionará esta tarde, también en la jornada de mañana y hasta el jueves, que esa borrasca se debilitará. Sigue centrada muy lejos de nosotros, pero ha ido aportando nubosidad a lo largo de las últimas horas. Nubes que además han disparado la convección en algunos puntos del archipiélago y ahora mismo están cayendo lluvias destacables en la isla de La Palma. Nos han llegado algunos vídeos de esa lluvia de la Asociación de Aficionados a la Meteorología de la isla de La Palma. Vemos cómo crecían esas nubes y poquito después han empezado las precipitaciones
intensas en la vertiente oeste de la isla, chubascos localmente fuertes, ya corren los arroyos, se ve correr cascadas de agua por los riscos de la caldera de Taburiento, lo que es una buena noticia porque ha caído bastante agua en las últimas horas, pero no solo en La Palma, también en distintas zonas de La Gomera, sobre todo por el sur, en el suroeste de la isla de Tenerife y en el suroeste de la isla de Gran Canaria. Esa lluvia llega casi directamente a las presas del sur de la isla y seguirá lloviendo también mañana y la jornada del jueves. Mañana, de nuevo como hoy, especialmente en la vertiente sur y oeste de las islas. Ha sido llamativa esa agua que ha caído en zonas del sur de la isla de Tenerife. Vamos en directo hasta esa isla donde esa lluvia, Bea García, ha sido muy bien recibida, ¿verdad? Así es, la lluvia ha caído como agua bendita en las zonas del sur de la isla y también en el oeste. Hacía mucho tiempo que no llovía con tanta intensidad y durante tantas horas en municipios como Guadalajara, Granadilla, Adeje, Arona y también en Vilaflor. En La Escalona, por ejemplo, se han llegado a recoger 25 litros por metro cuadrado en las últimas horas. Hay que recordar que se espera que se sigan produciendo aguaceros de aquí a la medianoche, más intensos incluso de lo que han sido hasta ahora, con lo que las autoridades recomiendan que se extremen las precauciones y se viaje por carretera solo lo necesario. En estos momentos no llueve, pero sí lo ha hecho a lo largo de toda la mañana. Y lo que sí se nota es algo más de aire y mucho más frío de lo que ha hecho en los últimos días, en este punto en el que nos encontramos en la zona de ADG. Bueno, ya ven, lluvia que desde luego ha sido muy bien recibida. Vamos ya con los datos de la pandemia, porque el mapa que nos deja coronavirus en todo el mundo es muy desigual. En Europa se trata de contener los contagios de esta segunda ola. En Asia se habla incluso ya de la tercera ola pandémica. Miguel Vega. Con más de 62 millones de casos detectados en todo el mundo, la pandemia parece que está lejos de controlarse, pero la situación es muy diferente en los 3 continentes más afectados. Si nos fijamos en el mapa mundi, Europa cuenta con 17 millones de contagios, América con más de 26 millones de contagios y Asia es el tercer continente con 16 millones de positivos. Por eso se mantendrán los cierres perimetrales, el toque de queda y el límite en número de personas que pueden reunirse. Alemania e Italia mantendrán las limitaciones de movimiento hasta mediados de enero y Reino Unido ha comenzado una desescalada gradual que paralizarán si se vuelven a disparar los contagios. En la última semana los casos se han reducido un 30%, casi un tercio. Es claramente una buena noticia. Muestra que las restricciones nacionales han sido todo un éxito. Este no es el momento para la complacencia, especialmente con la temporada navideña tan cerca en muchos países y culturas. Todos deseamos estar junto a las personas que queremos durante estas fiestas, pero estar con las familias y amigos puede ponerlos en riesgo a ellos y a nosotros mismos. En Europa en septiembre se dispararon los contagios y esto obligó a los países a adoptar duras medidas. En las últimas semanas la curva ha caído y esto ha permitido relajarlas. Países como Reino Unido, Francia, España y Alemania suman una media de 10.000 contagios diarios frente a los 20.000 de Italia o Rusia. Parece que con estos datos han conseguido controlar la segunda ola. Pero en América la situación es bien distinta. Desde que comenzó esta crisis sanitaria, Estados Unidos y Brasil son los países que mayor número de casos reportan en el continente. Estados Unidos, por ejemplo, no consigue bajar de los 140.000 en 24 horas y Brasil de los 20.000. Por eso en el continente siguen en la misma tendencia similar desde el inicio de la primera ola. En cambio, en el origen de la pandemia, en Asia han dejado atrás esta situación y ya hablan incluso de la tercera ola. Japón suma 2.000 casos, Hong Kong 150 y Corea del Sur roza los 400. Pues acabamos de terminar el mes de diciembre, acabamos de terminar el mes de noviembre. Diciembre se ha convertido solo por detrás de abril en el segundo con más muertes por COVID en España. La buena noticia es que los contagios descienden, pero ahora todas las comunidades se enfrentan al reto de la inminente Navidad. Las aglomeraciones, las reuniones familiares pueden provocar esa temida tercera ola.
El alumbrado navideño y las compras del Black Friday han dejado imágenes como estas en muchas ciudades españolas, lo que ha encendido todas las alarmas de cara al puente de diciembre y a las fiestas navideñas. Mientras algunas comunidades tienen previsto el cierre de sus territorios, otras ultiman controles perimetrales y medidas sobre aperturas de negocios. Madrid cierra del 4 al 14 de diciembre, País Vasco hasta el 10. Comunidad Valenciana y Murcia hasta el 9 y Ceuta mantiene restricciones para viajes a la península y Marruecos hasta el 8 de diciembre. Se mantendrán los cierres en Cataluña, La Rioja y Navarra. Otras esperarán unos días para decidir sobre las limitaciones que impondrán en el puente de la Constitución. Solo Canarias mantiene vuelos con la península y entre las islas. Es el gran ensayo antes de las fiestas navideñas a las que todas las comunidades aspiran a llegar en las mejores condiciones desde el punto de vista epidemiológico para unas celebraciones más seguras. Y aquí el presidente de Canarias ha anunciado que las islas podrían administrar las vacunas autorizadas desde el mes de enero. Un anuncio que se suma a las decisiones ya de las compañías, por ejemplo Moderna, que ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento el visto bueno para que permita comenzar ya a vacunar. A esa carrera se suman Pfizer y BioNTech hoy. Y también Reino Unido, que dice que podría convertirse ya en el primer país que comience directamente a vacunar a población. Así es, Marta, y de hacerlo se haría a partir del próximo lunes 7 de diciembre, como bien dices, con la vacuna de Pfizer. Aunque el Brexit no se ha consumado del todo, lo cierto es que no necesitan de la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, sino más bien de su propio órgano regulador en este sentido a nivel británico. Se han comprado unas 40 millones de dosis para inocular unas 20 millones de personas. Recordamos que son necesarias 2 dosis para cada una. Por orden de prioridad, primero se inoculará al personal sanitario, después a los mayores de 80 años y también a los trabajadores de residencias. Para el resto de la población, las autoridades británicas prevén esperar a que se autoricen las vacunas de AstraZeneca y Oxford, ya que afirman son más fáciles de distribuir y de almacenar. Por ello, Reino Unido se convertiría, y como decimos, si todo sale bien, en el primer país occidental en inocular a su población contra la COVID-19. Bueno, no vamos a dejar Reino Unido porque en Londres reside un joven canario que es estudiante de máster y que quería viajar a casa en Gran Canaria, para pasar el puente. Se llama Javier Rodríguez, hoy nos atiende desde Londres y hablamos con él por una circunstancia que le ha ocurrido cuando pretendía coger un vuelo rumbo a Canarias. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Todo bien? Pues perfectamente, lo que en tu caso sí que no ha estado tan bien porque parece que no te dejaron embarcar en un vuelo y eso que llevabas una PCR negativa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues nada, el miércoles 25 de noviembre me dirigí al aeropuerto con mi PCR negativa, como bien has comentado, que se había hecho 72 horas antes, que es lo que requieren para dejarte entrar en el avión, que tengas una PCR negativa, que se haya hecho 72 horas previo al embarque. Y al ser hecha por el NHS, que es el Servicio Social Británico de Sanidad, pues no me la aceptaron y me dejaron en tierra, como quien dice. Claro, o sea que has perdido el vuelo, Javier, para que la gente entienda. Llevabas tu PCR negativa, pero lo que pasa es que la habías hecho a través de la Seguridad Social Británica, un test perfectamente válido pues por el tiempo que había transcurrido y por todo, pero claro, te lo denegaron y te remitieron a que te realizaras un test en un laboratorio privado, ¿es así? Exacto, sí, en un laboratorio privado. Donde el precio para hacerte la PCR es 175 libras, más la consulta en muchas de las ocasiones. Claro, estamos hablando de que 175 libras es un poquito más que pasado a euros, casi ya acercándonos a los 200, y luego si se suma la consulta, sacar un test PCR privado es pues, inasumible para muchas familias, ¿no? Exacto. Y teniendo en cuenta también que si van a viajar a Canarias familias, o a España en general, tendría que ser un PCR por miembro de la familia. Claro. Que eso ya se te puede ir perfectamente el viaje a los 1.000 y pico de euros. ¿Se le solicitan las pruebas PCR a todas las personas que embarcan en el vuelo, por ejemplo, en el que tú pretendías coger, que por lo que tengo entendido era un vuelo de Iberia operado por British Airways, Londres, Madrid, Gran Canaria, ¿no? Sí, efectivamente sí, se le requiere el PCR a todas las personas, se te hace
se le requiere justamente en la puerta de embarque. Claro, pues en la circunstancia que imaginamos que habrás puesto en conocimiento, no sé de qué entidad, si has tratado de recurrir a esta decisión, que te devuelvan cuando menos el dinero del billete. Sí, de momento se está mediando con la OCU, la Organización Española de Consumidores, y nada, estamos a la espera a ver de cómo se resuelve esta situación. Sobre todo porque ahora llegan las fiestas navideñas, imaginamos que tendrás intención de ir a Gran Canaria para pasar las fiestas. En cualquier caso, ya que estás en Londres, un país del que vienen tantos turistas y que ha pasado una nueva etapa de confinamiento y que ahora está a punto de volver de nuevo a una relativa normalidad, ¿cómo se ha vivido ahí estos días en Reino Unido? Pues mira, a principios de noviembre se hizo lo que viene siendo una media cuarentena, donde todo seguía abierto, menos los comercios de hostelería y de servicio, tanto como gimnasios, restaurantes y cafeterías cerraron, pero se continuaba llevando una vida normal, en la que podías ir a la universidad, colegio, trabajo y todo esto. En comparación con España, por ejemplo, el tema de las mascarillas no está tan visible, sino te lo requieren a lo mejor una vez que entras en el metro, en el transporte, pero no son obligatorias llevarlas en los supermercados y en la calle mucho menos. Claro. Aunque la gente sí siempre va con precaución, eso sí. Bueno, pues esperemos que la próxima vez que intentes venir a Canarias pues puedas coger ese vuelo, una circunstancia que ha ocurrido en teoría, no debería ocurrir porque no se especifica en ningún lugar que tengan que aportar una PCR que provenga de un laboratorio privado. Javier, gracias por atender a Atlántico Noticias, esperemos que se solucione esta cuestión, cuando menos que te devuelvan el dinero ya que el vuelo lo has perdido sí o sí. Sí, a ver cómo se resuelve esto. Bueno, esperemos que sea favorablemente para Javier, que nos ha atendido. Nosotros vamos precisamente a seguir hablando de este asunto con Iván Codina, que es gerente de creamostuviaje.com, responsable de una agencia de viajes, y queremos preguntarle por lo que le ha ocurrido a este pasajero. ¿Cuál es la práctica real, señor Codina, para los viajeros que quieran embarcar, por ejemplo, de Londres a Canarias? ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, la normativa europea, así como la normativa española, ahora mismo lo que nos requiere es un PCR con una vigencia máxima de 72 horas para llegar al territorio nacional. Tenemos que tener en cuenta que todo nacional puede regresar sin ningún problema a su país, en este caso a España. Lo que se especifica muy claramente es que tiene que estar en vigor. No entra en detalles qué tipo de PCR tiene que ser, pero sí que tiene que ser oficial y que, lógicamente, es importante que no supere esas 72 horas de validez para poder regresar a territorio nacional. Por lo pronto habrá que esperar el caso en concreto de este joven Javier que nos ha hablado. Bueno, pues habrá que determinar qué ha ocurrido, porque en teoría, por lo que usted controla y la información que manejan las agencias, una persona que lleve una PCR, ya sea por la Seguridad Social o por un laboratorio privado, en tanto en cuanto ponga negativo, pues sería en teoría válido para una compañía aérea, ¿no? Lo más importante es que, lógicamente, sea un PCR certificado, que venga acreditado como que es un laboratorio bien público o privado, pero que sea oficial, que indique que la validez no supere esas 72 horas desde el momento de la realización a la fecha del viaje, y con eso sería más que suficiente. En principio, con esa prueba, que en este caso las aerolíneas son las que lo tienen que requerir, es más que suficiente para poder viajar. Importante, adjuntando también un código QR, que también se tiene que hacer a través del Ministerio del Gobierno de España, y con eso es más que suficiente para poder llegar al territorio nacional. En este momento en el que se habla también de impulsar la posibilidad de los test de antígenos, ustedes desde las agencias de viajes sí que están recordando que a través de ustedes pueden asegurarse un poquito más de que todo les salga bien, si quieren, a lo mejor, pues hacer algo parecido a lo que quería este chico, que es regresar sencillamente desde su lugar de residencia a Canarias, ¿no? Hacerlo a través de una agencia a lo mejor les puede garantizar un poco mejor el viaje. Nosotros sí podemos garantizar la tranquilidad por parte del viajero final en lo que refiere a la información de qué se necesita para poder viajar, bien sea a los países donde los españoles tenemos que ir o, en su caso, los españoles tienen que regresar a casa. Todo lo que es la información de qué necesitan, cómo solicitarlo, dónde solicitarlo. Lógicamente, las agencias de viaje, ya no solamente en relación a la información, sino también podemos nosotros, a través de nuestra gestión, tramitar los centros oficiales para poder realizar esas pruebas PCR, de manera que da la tranquilidad, lógicamente, al cliente a la hora de realizar el viaje, que tenga esa tranquilidad y ese asesoramiento, sobre todo, que es lo que realizamos las agencias de viaje, para que el cliente pueda viajar con toda la tranquilidad y la seguridad. Pues Iván Codina, le agradecemos muchísimo que haya atendido Atlántico Noticias en esta tarde.
Gracias a ustedes. Bueno, ya ven que las celebraciones navideñas están en tela ahora de juicio, de debate, hay que hacerlo con muchísima seguridad. Son de hecho debate en medio mundo. En Colombia, por ejemplo, el gobierno ya pide a la población encarecidamente responsabilidad, que haya reuniones reducidas y recomienda que no se hagan cenas de empresa. Las celebraciones multitudinarias de Navidades pasadas tendrán que esperar. Ante la amenaza del coronavirus, el gobierno pidió que las novenas, por ejemplo, sean virtuales o rezadas en núcleos familiares muy pequeños y las grandes fiestas canceladas. Protejamos la vida y protejamos como una burbuja a nuestros adultos mayores y a las familias y a los integrantes de las familias que tienen comorbilidades. Una petición que comparten la mayoría de ciudadanos. Nosotros nos reuníamos con la familia, los tíos, los primos, la novena, compartir con todos, pero este año es diferente por la pandemia. Es lo adecuado para la situación para evitar que se extienda más el virus. Para el gobierno, las fiestas empresariales de fin de año deben también ser canceladas. Si hoy usted está en reuniones con empresas, con algo, va a llegar el día de reunirse con su familia y lo puede contagiar. El gobierno nacional además expidió el decreto que amplía el aislamiento selectivo hasta el 16 de enero de 2021. Se mantienen restringidas las aglomeraciones, las discotecas y los lugares de baile, así como el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. El gobierno advierte que donde aumenten los contagios habrá medidas restrictivas. Y mientras en Venezuela han decidido relajar un poco las medidas de restricción durante este mes de diciembre, algo que preocupa a los médicos. Sin embargo, aseguran desde el gobierno que en enero van a plantear un nuevo confinamiento. Nos lo cuenta desde Caracas Adriana Núñez Rabascal, de Voz de América. El gobierno en disputa de Venezuela levantó el toque de queda que impuso hace 6 meses en municipios fronterizos con Brasil y Colombia por la pandemia de coronavirus, lo que permite a sus ciudadanos movilizarse libremente por carreteras y autopistas y viajar de estado a estado, así como también le da luz verde al comercio para operar en su horario habitual. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, mantiene cerrado el paso por el puente internacional Simón Bolívar que comunica a Venezuela con Colombia. Mientras tanto, Maduro anunció que durante el mes de diciembre no habrá cuarentena para que los venezolanos puedan disfrutar de la Navidad. Sin embargo, se volverá al confinamiento en el mes de enero. Este anuncio ha sido visto con atención por la Academia de Ciencias y de Medicina, que ha advertido que la pandemia no ha sido controlada en Venezuela y que por el contrario se espera un pico, un aumento de casos durante el mes de diciembre, por lo que ha solicitado a la ciudadanía mantener el distanciamiento físico y las medidas de bioseguridad. Los casos de coronavirus en Venezuela suman ya un total de 102.000, mientras que las muertes, según el balance oficial, están por el orden de los 892 decesos. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América para Televisión Canaria. Pues no dejamos Venezuela porque quedan muy pocos días para las elecciones parlamentarias venezolanas convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Y fíjense lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Lo dijo en tono de broma, esto que ha sido interpretado por muchos sectores como una amenaza a la población. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. Yo no sé. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí, sin comer. Ya ven, tono de broma en estas circunstancias. Las elecciones serán el próximo día 6 de diciembre. Por cierto que tenemos una última hora. 2 personas habrían muerto por un atropello múltiple que se ha producido hace escasos minutos en una zona peatonal de Treveris. Esto es una ciudad que está al oeste de Alemania. La policía ha detenido al conductor de este vehículo y se está investigando las causas por si pudiera tratarse de un atentado terrorista. Así que estaremos muy pendientes de esta información para darles más si la vamos recabando. Vamos a mirar ahora a Estados Unidos. Continúan allí creciendo los contagios del coronavirus, vueltos con la pandemia. Muy pendientes a la evolución en California, donde han aumentado los casos de forma notable. El presidente electo, Joe Biden, por su parte, ya ha esposado el que va a ser su nuevo equipo de gobierno. Sofía Pisani nos da los detalles.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a partir de este lunes su primer informe diario presidencial con acceso al resumen preparado por la comunidad de inteligencia sobre temas de seguridad nacional, mientras se prepara para asumir el cargo en enero. Por otro lado, el equipo de transición informó el lunes en un comunicado la nominación de la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como subsecretaria del Tesoro y dio a conocer el resto de los miembros que conformará el equipo económico cuando asuma el cargo el próximo 20 de enero. El domingo, Biden y Harris anunciaron un equipo de comunicaciones compuesto exclusivamente por 7 mujeres, entre las que se incluye una de origen hispano. Kate Bedingfield será la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, quien en el pasado se desempeñó como directora de comunicaciones de la campaña Biden-Harris. Pili Tovar, de origen guatemalteco, estaría como subdirectora adjunta. Tovar ha estado en la directiva de diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. La Comisión Económica para América Latina estima que la economía de Nicaragua va a sufrir una contracción de hasta el 6% por la devastación de los huracanes. Fueron consecutivos ETA e IOTA. También los efectos de la COVID-19 se suman a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández nos lo cuenta desde Managua. Los 2 huracanes que devastaron la costa caribe de Nicaragua cambiaron las proyecciones que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, tenía para el país centroamericano. El economista Michael Marenco explica que Nicaragua podría ser uno de los países de Centroamérica con mayor contracción al cierre del año 2020. Las expectativas de organismos como la CEPAL se han pronunciado alrededor de ello y han sido desfavorables. Estiman que la economía nicaragüense se contraiga alrededor del 6%. El 2020 ha sido uno de los años más difíciles para el país. Como efecto de la pandemia y la crisis sociopolítica, más de 200.000 personas quedaron en el desempleo, según el Banco Central. Sin embargo, el partido oficialista se muestra optimista para el año 2021. Contra todo pronóstico, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que la contracción económica al cierre del año 2020 será solo de un 4,5%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Cientos de personas protestaron por fuera de la base armada de Tailandia, pero lo hicieron de forma pacífica y muy peculiar. Van a verlo, en vez de armas, pues portaban esos patos de goma, esos flotadores que utilizan pues, para ejercer esa protesta. En las últimas, la policía llegó a usar gases lacrimógenos y cañones de agua para disuadirlos. Los manifestantes han decidido usar ahora pues estos flotadores como escudo. Se han convertido en un símbolo de su lucha. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Estamos a punto de terminar el primer trimestre escolar, que pese a la pandemia ha podido realizarse con relativa normalidad. Pero hoy queremos hablar de una alerta que ha partido del defensor del profesor del sindicato AMPE aquí en Canarias sobre nuevas formas de acoso a través de la docencia online. Así que vamos a hablar con el presidente de ese sindicato, que es Pedro Crespo, y que ya nos atiende. Señor Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decimos que más o menos el curso ha ido mejor quizá de lo que esperaban, pero es verdad que han querido alertar sobre las dificultades de esas clases online, de lo que se derivó en su momento, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que se ha puesto de manifiesto el trabajo ingente que el profesorado y los equipos directivos pues, realizaron a principio de curso para poder retornar a esa más que necesaria presencialidad. Estamos convencidos que la enseñanza de calidad tiene que ser desde este punto de vista presencial. Y bien dices, el curso pasado, con el confinamiento y la necesidad, ¿verdad?, de realizar esas clases de forma telemática, pues se produjeron una serie de situaciones, desde luego, no deseables. El servicio del defensor del profesor de AMPE, que es un servicio que de alguna manera lo que viene es a recoger la necesidad que tiene el profesorado cuando es agredido, insultado o amenazado en el ejercicio de su función, pues responder con un asesoramiento psicológico y letrado. Y el curso pasado pues se produjeron menos situaciones, se pasó concretamente de 168 a 102, pero de estas 102, 45 fueron precisamente, como bien dice, con ese ciberacoso. Se grababan las clases que el profesorado estaba impartiendo y se subían a las redes, hacían memes con fotos concretas y bueno, son situaciones de luego
nada deseables y que se alejan mucho de lo que AMPE entiende que debe ser el buen funcionamiento de la práctica docente, en este sentido, en la más que necesaria en relación entre familia y profesorado, de tal forma que cuando un padre o una madre no comprenda alguna de las acciones de un docente, pues debe dirigirse a él e intentar ir contribuyendo desde luego a lo que es esa colaboración mutua más que necesaria. Claro, porque hay un reto que se les plantea y lo señalaban en el informe, al margen de señalar que evidentemente ha habido menos agresiones físicas, pero sí estas que son diferentes. Hay que compaginar el derecho a la educación digital, que es fundamental, que además se mejore, se afiance, y también el derecho a la propia imagen de la persona que está impartiendo las clases, y lo vimos, aquí lo contamos de hecho, porque está pasando en todo el mundo, señor Crespo, esas bromas que se le gastaban al profesor, que a veces pasaban de castaño oscuro y empezaban a hacer ya humillaciones sobre las que hay que saber defenderse o poder defenderse, cuando menos, ¿no? Sí, estamos convencidos. Estamos hablando no solamente en lo que es la nueva situación que se pueda producir en cuanto a un posible confinamiento, sino que bueno, la realidad es que la docencia, yo creo además para bien, se debe hacer también de forma telemática en momentos determinados, y bueno, en este sentido nosotros, aunque bien es cierto que el Código Penal recoge, está tipificado en algunos de sus artículos, el qué ocurre cuando se produce un atentado contra la autoridad, y esto está tipificado como tal. Ahora bien, es necesario que se publique, que se negocie normativa y que de alguna manera recoja esta situación cara al profesorado. Se lo hemos hecho saber, de hecho, mediante una solicitud a la propia Consejería de Educación, para que se intente pues poner negro sobre blanco, normalizar esta situación para intentar, sobre todo, evitar que se produzcan estas situaciones. Hay otras circunstancias que también les preocupan, que tienen que ver también con con los cribados para controlar la pandemia, también entre el personal de profesorado de los centros de Canarias, y también tienen reivindicaciones, ¿no? Sí, bueno, recientemente se ha producido un cribado en Tenerife y en determinadas zonas de Tenerife, y el profesorado, concretamente el funcionario de carrera perteneciente a MUFASE, pero que no tiene la Seguridad Social, sino otra entidad alternativa, pues no se permitió realizar las pruebas. Entendemos que deben corregirse estas situaciones. Es verdad que nos cogen, como en otras muchas cuestiones, si cabe la expresión, a pie cambiado. Ahora bien, es necesario poner freno a estas dificultades, y cuando ocurran situaciones parecidas, pues tener las situaciones pues solucionadas, ¿no? Claro. Por ver el lado positivo de toda esta cuestión, es verdad que cuando se plantearon las clases presenciales, pues se alarmaron todos los sectores por lo que podía pasar. Sin embargo, pese a todo, han ido funcionando. Es verdad que ha habido contagios, ha habido circunstancias, pero todo se ha acotado y el curso ha ido relativamente bien, ¿verdad? Sí, nosotros desde luego estamos muy contentos. Comentaba la propia implicación del profesorado en ese comienzo de curso, en lo que es toda la organización. Y ahora bien, sí que se ha notado, especialmente en secundaria, esa bajada de ratios que se ha producido por el aumento en contratación de profesorado, que ha posibilitado pues reducir las ratios, como digo, en secundaria. Si bien es cierto que en infantil primaria no se ha producido esta más que necesaria reducción de ratios, es cierto que la implicación del profesorado, el intentar que no tengan contacto unos grupos con otros, pues ha posibilitado que podamos estar hablando ahora de una serie de contagios, pues bueno, de alguna manera admisibles, entre comillas, aunque nunca debería serlo del todo, pero sí, desde luego, ante lo que estaba previsto. Nosotros confiamos que esta contratación del profesorado, que en principio lo han prorrogado hasta marzo, tenga bien la Consejería prorrogarlo durante todo el curso escolar, los llamados nombramientos COVID, que estamos convencidos que es necesario que este profesorado esté durante todo el curso escolar. Bueno, pues esperemos que así sea y que el curso continúe así, incluso mejor. Pedro Crespo de AMPE, gracias por atendernos. Un placer. Bueno, estamos ya llegando al final y todavía nos queda tiempo para ver cosas curiosas que nos sorprenden desde las redes sociales y que nos trae Marta Cairós. Marta, cuéntanos. Desde que la semana pasada el Gobierno hiciera público el borrador con las medidas y recomendaciones de cara a las Navidades, las redes sociales se han convertido en todo un hervidero de memes. Estos que van a ver son algunos de ellos.
La mayoría se centran principalmente en el toque de queda, que tras los banquetes, y en el número de personas máximas que se podrán reunir en las cenas familiares. Pero como decimos, son solo algunos ejemplos, porque si se meten principalmente en Twitter, hay cientos de memes como los que están viendo. Y seguimos hablando de Navidad porque la pandemia también ha influido en los escaparates navideños de las tiendas de la Gran Manzana. Estos que van a ver son los escaparates de los comercios de Nueva York. Los comerciantes se han unido para contratar a diseñadores de vestuario de Broadway, ahora sin trabajo, y artistas locales que entre todos han creado estos escaparates acorde con las fiestas navideñas. De esta manera, los comerciantes han querido dinamizar la economía y ayudar a la suerte de poder transitar por estas calles esta fiesta. Y seguimos en Navidad porque ya es Navidad en la Casa Blanca. Para decorar todo lo que van a ver a continuación, se han necesitado 120 voluntarios. Bajo el lema América es América la Bella, la decoración está compuesta por 120 árboles, 106 coronas de flores, 366 metros de guirnalda y 3.200 hilos de luces. Y hoy, Marta, pues lo hemos dedicado a la Navidad, de estas curiosidades que hay en las redes sociales. La próxima semana seguimos hablando de otras curiosidades de las redes. Bueno, pues esperamos la próxima semana. Hasta luego, Marta. Hasta luego. Vamos a irnos ahora a Gran Canaria con las cuestiones que van a ser noticia en el Telenoticias 1. Desde que se desmanteló el campamento de Arguineguín en Barranco Seco, es lugar de parada para estas personas. Según el delegado del Gobierno, estas personas no deben estar allí más de 72 horas. Elena Díez, cuéntanos. Sí, Marta, pero antes hay que decir que el campamento de Arguineguín ya se encuentra completamente vacío y, según nos confirman, no se va a quedar ninguna carpa ante la llegada de posibles embarcaciones. Ahora el epicentro de esta crisis migratoria se traslada hasta este Ecate, el campamento de Barranco Seco, donde los migrantes solo deberían permanecer sus primeras 72 horas. Pero la realidad en el interior es muy diferente, ya que ahora mismo hay 307 personas, cuando solo deberían estar los 68 migrantes que fueron rescatados esta madrugada tras 3 días sin llegada de pateras. El resto deberían permanecer y estar ya en libertad. Luego lo contamos en el Telenoticias 1. También hay más cuestiones en las que trabajamos ya, ¿verdad, Isiar? Cuéntanos. Diversas festividades, como por ejemplo la bajada de la Virgen de los Reyes 2021 de la Isla del Hierro. No se hará como se ha venido haciendo hasta ahora, pero sí irá desde la Dehesa hasta Valverde, con un compromiso de hace 275 años. También veremos la puesta en libertad del tarro Canelo, una ave que fue desplumada en Gran Canaria de forma intencionada y recuperada posteriormente por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la isla. También veremos el portal de Belén del Cabildo de Tenerife, lo ha inaugurado esta mañana con medidas de seguridad. Eso sí, espera que el número de visitantes sea mayor que el del año pasado. Les contaremos a partir de las 2:30 en el Telenoticias 1 cómo pueden visitarlo, como decimos, de una forma segura. Bueno, luego lo vemos, ya ven, estamos en el hemisferio norte a poquito tiempo de irnos a invierno, pero en Australia comenzarán en nada el verano y lo están haciendo ya en primavera con una ola de calor que deja temperaturas de 40 grados o más. Y ahí ven, el calor obliga a los koalas a refrescarse en los jardines donde pueden. Este animal se acercó a un aspersor de una granja de Queensland para beber. Los expertos dicen que los incendios de los últimos meses han dañado gravemente su hábitat. Bueno, vamos a despedirnos ya con unas imágenes que nos llegan desde China. Estas sí son imágenes que corresponden a la época en la que estamos. Esto es Luoyang, una nevada que ha caído y que deja estas imágenes de la montaña de Layún. Esto está al noreste del país. Con estas imágenes tan invernales nos despedimos por hoy. Nada, les llega el Telenoticias primera edición. Hasta mañana.